El Consejo de Ministros de Italia, señor Conte, Giuseppe Conte, buongiorno, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los telespectadores. Gracias por estar con nosotros en un momento tan difícil. Son días históricos para Europa, para el sur de Europa. Muchos ciudadanos en Italia, en España, en Portugal, en Francia, se preguntan, ¿habrá un fondo de reconstrucción de verdad solidario con el sur? Habrá un fondo, el fondo tendrá que estar, pero no será solo para el sur, será para Europa. No tenemos que pensar en España, Francia, Italia, Portugal. Tenemos que pensar en una respuesta fuerte y coordinada a nivel europeo, porque todos estamos juntos, así que todos tenemos que recuperarlos lo antes posible. Pero todos unidos, también Holanda, también Finlandia, también Austria, ellos quieren poner condiciones duras, o eso dicen, al sur de Europa. Yo estoy convencido de que incluso estos países donde puede haber todavía alguna perplejidad superarán estas dudas, porque lo importante es tener una perspectiva política, una decisión fuerte a nivel político y sobre todo evitar jugar a la baja, porque la pandemia que estamos atravesando es una crisis epocal, no conoce ningún tipo de solución a la baja. Tenemos que tener una respuesta política, una visión política a nivel europeo, una perspectiva mucho más ambiciosa. Pero, doctor, presidente, Holanda, Austria, dicen, España, Italia, son la cigarra. Nosotros somos las hormigas que trabajamos. Después de este dinero no trabajarán nunca para reducir la deuda, el déficit. Nos comparan con las cigarras, que despilfarran el dinero. No creo que sea un argumento válido este. Nosotros tenemos una perspectiva de fondos, incluso también europeos, para la inversión, para las reformas estructurales, no para gastarlos en detrimento de los países del norte. Esta no es la perspectiva, es decir, la recuperación, que va a ser incluso más rápida en nuestros países, la mayor resiliencia con estas reformas estructurales serán útiles y ventajosas también para los Países Bajos y los países nórdicos, porque nosotros tenemos un mercado único. Si lo fragmentamos, si lo rompemos, si nos dividimos, todas las cadenas de valor se van a destruir, y también Holanda y los países del norte traen un gran beneficio de este mercado único. Presidente, estuvo ayer en la Moncloa con Pedro Sánchez. Hay una alianza muy potente, yo creo que hacía tiempo que no existía, España-Italia. También Portugal. ¿Qué más países están unidos para convencer a los países del norte de la necesidad de esos fondos? Cuidado, aquí no es una cuestión solo de países. En primer lugar, hay países que tienen dudas, pero somos la gran mayoría en tener una perspectiva política muy clara. Añadimos también la Comisión Europea, que ha formulado esta propuesta, y añadimos también el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos también la historia que juega de nuestra parte. Por lo tanto, hay que ganar algunas resistencias residuales, alguna perplejidad, incluso residual. Podemos ganar con el diálogo explicando que es interés común preservar los valores comunes, y por eso tenemos que llegar al final de esta negociación, y tenemos que hacerlo en julio, porque retrasar la respuesta puede ser contraproducente para todos, porque incluso la respuesta adecuada, si llega demasiado tarde, no tendrá sus efectos. Primo Ministro, ¿cuándo? Es una cuestión, yo creo que muy importante. Hay países que no tienen prisa para que estos fondos salgan adelante, se aprueben. Y la rapidez, yo creo que en este caso es fundamental, es estratégica. ¿Cuándo cree usted que pueden salir adelante estos fondos de reconstrucción europeo? Por eso decía que es importante que ya desde julio se termine esta negociación, para poder hacer que todos los países se encuentren frente al abanico de instrumentos que tienen que ser ya disponibles para la segunda mitad de este año. Claramente tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los fondos estarán disponibles a partir del año que viene, pero está bien que esta negociación se termine cuanto antes, para que todos los países puedan preparar, como estamos haciendo en Italia, un plan de recuperación para poder programar este tipo de intervención, porque lo importante no es solo tener los recursos financieros, sino saber cómo gastarlos, y para poderlos gastar de forma eficaz hay que tener el tiempo de preparar un plan y programar estas reformas estructurales. ¿Confía usted en el papel
de Angela Merkel, de la canciller Merkel, en un momento histórico para Europa, con presidencia además alemana? Tengo confianza en la responsabilidad y el valor de la cancillera Angela Merkel. Ella vive la dimensión política de esta negociación, sabe que es una cita con la historia y a esta cita el Parlamento ha sabido contestar. La Comisión Europea ha sabido dar una respuesta, el Banco Europeo también ha sabido dar una respuesta. Ahora es el turno del Consejo Europeo. Y yo siempre digo que no tenemos que llegar a un acuerdo entre 27 países. Yo creo que tenemos que asumir una decisión política con valor y con determinación. España, Italia, países con un sector turístico, con el turismo como elemento, como ADN fundamental, y están machacados. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo están viviendo este intento de recuperación de una cierta normalidad en el país con un sector tan tocado y tan machacado como el turismo? Habíamos previsto que la reapertura de todas las actividades comerciales, económicas y las turísticas también no hubiera llegado a recuperar la normalidad. Por lo tanto, seguiremos sufriendo en la temporada turística que está muy dificultada. Esperemos que por lo menos en el mes de agosto y de septiembre algo se pueda recuperar en el sector turístico, pero claramente tenemos que tener en cuenta esta situación de grave emergencia. Por eso hemos preparado unas ayudas a este sector específicamente y a otros sectores también que están muy afectados. Por eso hemos creado también un cambio para poder enfrentarnos al déficit y crear nuevos recursos, porque en este momento tenemos que garantizar incluso liquidez a las empresas y a las familias que están pasando dificultades. Claramente, cuanto antes se pueda preparar este plan de recuperación para el turismo y para otros sectores muy importantes. Nosotros tenemos en común con España el turismo, pero hay otros sectores que están sufriendo mucho y antes podremos recuperar. Dottore, apertura de las fronteras de la Unión Europea por primera vez en mucho tiempo. Ustedes en Italia han decidido que hay limitaciones, restricciones a países, hay incluso cuarentena. ¿Por qué esa decisión de ser más restrictivos? Hay que tener en cuenta que en Italia hemos preparado un plan de monitorización del contagio muy sofisticado, muy complejo. Hay 20 parámetros combinados que nos permiten, con un flujo continuo de la información desde todas las regiones de Italia, comprobar las criticidades en ámbitos territoriales muy definidos y muy pequeños. Por lo tanto, no podemos permitir que desde el extranjero puedan llegar personas que podrían ser positivas y no monitorizadas. Por eso, para los países que están fuera de la Unión Europea, hemos previsto una serie de precauciones adicionales. Por ejemplo, hace un día ha habido unos vuelos de Bangladesh y descubrimos que más de un 20% eran sujetos positivos al virus de la COVID-19. Por lo tanto, a la salida no ha habido controles y hemos sido obligados a suspender durante una semana los vuelos desde Bangladesh. Claramente pedimos responsabilidades y atención por parte de los países terceros, porque no podemos permitirnos sufrir otras oleadas del virus debido al descuido de otras personas. Estamos viviendo un proceso de desescalada en Italia, en España. Aquí hay preocupación por los nuevos brotes, por los rebrotes. En Italia también se están produciendo. ¿Cómo lo están gestionando? ¿Cómo lo están viviendo? Tengo confianza en el trabajo que hemos estado haciendo hasta aquí. Claramente la situación es diferente con respecto a hace unos meses. En Italia, como en España, tenemos una fuerte respuesta por parte de las estructuras sanitarias. Hemos comprado mucho más equipos médicos, fortalecido la reacción del sistema sanitario. Hemos hecho millones de controles, tanto a nivel molecular, por lo tanto las PCR y también las serológicas, las pruebas serológicas. Por lo tanto, tenemos un plan de monitorización muy sofisticado que nos permite en cualquier momento de ver cuándo salta la alarma. Por lo tanto, estamos confiados para enfrentar
enfrentarnos a esta nueva fase con tranquilidad, con gran responsabilidad, con confianza. Yo le digo ahora a los ciudadanos italianos que no tenemos que vivir en la fase de la angustia, del terror, de la preocupación. Tenemos que cumplir con unas ciertas normas de precaución, distanciamiento, la mascarilla, si estamos a una distancia menor que la que tenemos aquí ahora mismo. Y las actividades sociales, económicas y culturales tienen que retomar como antes. ¿Qué le dicen sus científicos, sus expertos, sus asesores? ¿Habrá una segunda ola? ¿Este mismo año habrá una nueva ola de coronavirus? Hemos escuchado a muchos expertos, las opiniones son muy diferentes y variadas con respecto a las valoraciones tradicionales y estadísticas. Seguramente se espera una nueva oleada con la nueva temporada. Parece ser que es un virus nuevo, por lo tanto todos los conocimientos estadísticos valen poco en este sentido. Lo importante es estar preparados. Nosotros estamos preparados para enfrentarnos a una situación que se podría presentar otra vez de forma crítica y estamos seguros de saber cómo limitar el contagio incluso frente a una nueva oleada. ¿Y estamos más fuertes? ¿Estamos mejor preparados? ¿Hemos aprendido de los errores en Europa? Indudablemente hemos aprendido mucho porque esta experiencia, esta emergencia nos lleva a aprender una serie de lecciones que hemos tenido que aprender. Por lo tanto, desde el principio hemos ido fortaleciendo la coordinación a nivel sanitario, una reacción incluso a nivel de la investigación. Tenemos que aumentar nuestros conocimientos en ámbito científico, tenemos que trabajar juntos para intentar, por ejemplo, en los tratamientos, las vacunas, etcétera. Es decir, tenemos que sacar lecciones importantes para el futuro desde esta experiencia, porque si no, no habremos alcanzado ningún avance y ningún elemento positivo. ¿Y habrá vacuna? Eso dicen muchos expertos, pero ¿habrá vacuna para todos? No sé si le preocupa cuando hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice: compro todo el producto Remdesivir, ese medicamento, el stock de los próximos 3 meses. ¿Cómo gestionamos la vacuna? Cuando la vacuna sea una realidad, ¿cómo la compartimos? Italia ya ha estado haciendo algo, estamos en varios proyectos de investigación por lo que atañe al tratamiento y a la vacuna. Lo que ha estado haciendo Italia ha sido intentar involucrar a otros países europeos y claramente dialogar también con la Comisión. Por ejemplo, hay un proyecto muy importante en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Italia quiere garantizar que habrá millones y millones de vacunas a disposición no solo para los ciudadanos italianos, sino para todos los ciudadanos europeos. Por lo tanto, siempre intentamos involucrar a los demás países europeos y cuando tenemos unas condiciones favorables, incluso a nivel comercial, en el caso de que llegara la vacuna, intentaremos siempre negociar incluso para todos los ciudadanos europeos unas condiciones ventajosas desde el punto de vista comercial. La tragedia del coronavirus tiene un montón de nombres y apellidos de muertos, de fallecidos, la tragedia sanitaria, también la económica. No sé cómo contempla usted como máximo responsable de Italia cuando ve esas proyecciones económicas de la Comisión Europea o de la OCDE que dicen España, Italia, Grecia, los países que más caen económicamente. Sí, Italia indudablemente es uno de los países más afectados a nivel europeo, junto con España y otros países. Indudablemente las proyecciones económicas son preocupantes, está claro, pero nunca he querido esconder la gravedad. Siempre con mucha transparencia me he enfrentado a esta emergencia con la comunidad internacional y nacional, pero la comunidad nacional ha entendido perfectamente en el detalle cuál es la situación por la que estamos pasando. Lo ha comprendido, ha reaccionado de forma muy buena, con valor, con determinación, con responsabilidad, ha cumplido con las normas y ahora está dispuesta a trabajar con el gobierno para una recuperación. Nosotros no queremos restablecer la normalidad de Italia. La normalidad estaba por debajo de la media europea por lo que atañe a la productividad y también el PIB. Estamos trabajando para un plan de recuperación que ya he presentado a toda la sociedad civil italiana. Hemos tenido unos estados generales, he encontrado durante una semana de 9 de la mañana a 12 de la noche 122 entre asociaciones, sindicatos, personalidades de la cultura. He estado hablando con todos los estamentos de la sociedad y será un gran esfuerzo colectivo para relanzar Italia en favor de Europa.
Doctor, yo sé que tiene buena relación con el primer ministro español, con el presidente Sánchez, pero no sé si han debatido qué hacer económicamente internamente. Usted ha dicho que querría bajar impuestos a los italianos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habla de que hay que subir los impuestos. ¿Qué va a hacer con los impuestos? ¿Qué cree que hay que hacer con los impuestos? Nosotros tenemos una excelente relación de estima personal y de amistad con el presidente Sánchez. A lo largo de los años nos hemos visto en diferentes ocasiones y hemos establecido una buena relación personal. Esta tragedia nos ha unido incluso más, ha unido el destino de nuestro pueblo, de nuestras naciones. Y además tenemos una perspectiva política que hay que cultivar todos juntos. Dicho esto, claramente no me permitiría nunca entrar en el mérito de las reformas españolas y en cambio sí puedo hablar de las reformas que Italia tiene que hacer. Indudablemente tenemos que hablar de una reforma fiscal que es necesaria porque tenemos una disciplina fiscal que tiene más de 50 años. A lo largo del tiempo ha habido una estratificación de diferentes eventos normativos y tenemos una fiscalidad desigual y ineficiente. Quindi la reforma del sistema fiscal tiene que ser una reforma global, una fiscalidad amiga de los ciudadanos, de las empresas, de los contribuyentes, una fiscalidad que a través de los pagos digitales pueda permitir la recuperación de la economía sumergida y por lo tanto reducir la presión fiscal. Yo creo que en este momento tenemos que intentar evitar aumentar la presión fiscal, que en Italia ya es muy elevada, y en este momento tenemos que intentar a través de estas intervenciones de digitalización, de reordenamiento de todos los aspectos fiscales para poder llegar a una mayor simplicidad, linealidad de la fiscalidad y reducir dentro de los límites posibles la presión fiscal. Presidente, estamos terminando. Matteo Salvini, la extrema derecha italiana, quiere elecciones ya. Dice además que el gobierno italiano está engañando a los ciudadanos italianos. El principio de la transparencia siempre nos ha ido guiando, por lo tanto, en este sentido no acepto que se pueda decir cosas y tonterías. Yo creo que el gobierno italiano, desde el principio de la pandemia, siempre ha intentado cultivar una relación de plena confianza con todos los ciudadanos, incluso los que votan para la oposición. Siempre hemos dicho, en cuanto a la pandemia, cómo se iba evolucionando la situación, incluso cuando era muy negativa. Por lo tanto, máxima transparencia. Por lo que atañe a las elecciones, digo solo esto, que en la Constitución italiana no está escrito que a decidir la fecha de la elección de las elecciones sea un exponente de la fuerza de exposición. Primer ministro del Consejo de Ministros de la Italia. Por cierto, hoy jueves es un día muy importante. Hay que elegir presidente del Eurogrupo en Europa. Nadia Calviño es una de las aspirantes, la vicepresidenta económica. ¿Italia apoya ese nombramiento que se decide en unas horas? ¿Apoya a Nadia Calviño? Nadia Calviño es una buena candidata, tiene un excelente currículum, tiene buenas calidades, aunque no le conozca personalmente, pero hemos estado estudiando la candidatura y sin duda apoyamos esta candidatura, y el hecho de que sea mujer es un valor añadido. Nadia quita de sus calidades porque son indudablemente muy elevadas, por lo tanto nosotros estamos en favor de esta candidatura. Presidente Giuseppe Conte, gracias por estar aquí en La Sexta, en Al Rojo Vivo. L'avvocato della Italia davanti all'Europa. Buona fortuna, in bocca al lupo. Muchas gracias y lo mismo digo, buena suerte a usted, a los telespectadores y a todo el pueblo español. Piacere, Presidente. Piacere mio.